Hola, buenos días hermanos, el Señor les bendiga. Es una alegría estar nuevamente compartiendo junto a ustedes este nuevo domingo que el Señor nos ha dado, un domingo especial, un domingo de resurrección. Pronto tendremos nuestro culto de unidad virtual, estamos muy expectantes por lo que va a ser esta reunión. Y lo que nos convoca hoy día es nuestra cuarta clase de la Escuela Teológica. Estamos estudiando la epístola Carcelarias, el libro de los Efesios. Y antes de seguir, antes de profundizar aspectos muy importantes que tenemos que considerar, yo le invito a que por favor incline su rostro ahí donde está y podamos dedicar este tiempo al Señor. Amado Padre Celestial, gracias por esta maravillosa oportunidad que nos das de poder reunirnos a pesar de miles de kilómetros que nos separan. Pienso en los hermanos que están en Estados Unidos viéndonos. Pienso también en los hermanos que están en Coyhaique, en San Juan, Argentina. Señor, tantos hermanos que necesitamos de ti. Gracias porque tu palabra es un consuelo. Tu palabra es la que nos habla, Señor. Y en esta mañana queremos rogar que tu Santo Espíritu sea con nosotros, con cada uno de nosotros, enseñándonos todas las cosas, aclarando dudas, Señor, y por sobre todo, que esta palabra que vamos a estudiar, Dios mío, se haga viva en nosotros, se haga viva en tu iglesia. Señor, gracias por los hermanos que están conectados a esta hora para aprender más de ti. Desde ya pido que tú les bendigas, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, esta es la última clase. 4 clases para abordar el primer capítulo de la epístola a los Efesios. Y según el plan de curso, ustedes verán que los otros capítulos tienen menos domingos. ¿Y por qué es esto? Es porque en estas 4 clases hemos dado aspectos introductorios, hemos dado una pincelada bien general respecto a la historia, al contexto, a la cultura propia de Éfeso, su ubicación geográfica, la importancia, varios aspectos que son necesarios poder considerar al momento de estudiar esta epístola. Es más, yo creo que si nos queda claro el capítulo 1, podemos enfrentar sin ningún problema el resto de la epístola. Por eso hemos dedicado más tiempo, porque el capítulo 1, Pablo aporta algunos elementos que va a continuar repitiendo, y si entendemos bien la argumentación que él quiere presentar desde un principio, se nos va a hacer mucho más fácil poder continuar con el estudio de esta epístola. Si me atrevo a hacer un panorama general de la epístola a los Efesios, señalar que del capítulo 1 al capítulo 3 se nos presenta lo que la iglesia es. Pablo refuerza la identidad, de dónde veníamos, quiénes componen la iglesia, y del capítulo 4 al 6 Pablo nos va a señalar muy claramente qué es lo que la iglesia debe hacer, su propósito, qué es lo que es y qué es lo que debe hacer. Y como hemos visto el formulario o la epístola, el formato epistolar, nunca se nos va a exigir algo sin antes enseñarnos con claridad aspectos doctrinales que debemos conocer antes de poner en práctica. Y los 3 primeros capítulos, partiendo por el 1, Pablo entrega y aporta una exquisita profundidad teológica respecto a la iglesia. Y a medida que va corriendo y avanzando en los capítulos, va a llegar a un punto en que va a hablar con claridad la forma en que la iglesia debe vivir. Bueno, vamos a continuar con el estudio de este primer capítulo. Este va a ser un pequeño resumen, porque vamos a añadir algunas otras cositas muy interesantes. Bien, comenzamos entonces con este breve repaso de las 3 clases que hemos visto anteriormente. Recuerden que no hemos salido aún del capítulo 1 de Efesios,
porque como señalé hace un momento, si comprendemos muy bien la realidad teológica que Pablo quiere plantar en el capítulo 1, va a ser muy fácil poder comprender lo que el resto de la epístola Pablo quiere señalar y enseñar. Bien, vayamos entonces. Vimos en nuestra primera clase que en este contexto histórico general del Nuevo Testamento, donde se inicia la iglesia más o menos en el año 29, 30 después de Cristo, con el derramamiento del Santo Espíritu en Pentecostés, hay dos divisiones donde da cuenta de un hecho cierto, que la iglesia siempre ha sido perseguida y siempre será perseguida. Es más, el Señor mismo nos enseña diciendo que como a Él lo han perseguido, a nosotros también nos han de perseguir, porque el discípulo no puede ser mayor que su Señor. Y en esta división de la forma de persecución, vemos que en una primera instancia, antes del incendio en Roma, fue una persecución religiosa, donde se obligaba a los nuevos cristianos volver a la ley. Mientras que en esta segunda forma de persecución, que es más política, originada por el incendio que se produjo en Roma en el año 64, donde Nerón culpó exclusivamente a los cristianos de ese hecho, comenzó una persecución política bastante cruel y bastante fuerte. Comentábamos que los cristianos morían como antorchas humanas, y muchos de ellos lo hacían cantando, qué paradoja, cantando alabanzas con el rostro lleno de alegría por morir por su Señor. Lo mismo con el circo romano, claro, porque tenían el honor de ser testigos. Y esa palabra testigos es la misma que se utiliza en el original al referirse a mártires, hombres y mujeres que no iban a negar su fe, y aunque ello le costara la vida. Eso de por sí deja una enseñanza profunda. Y en este tiempo donde todo es tan relativo, donde vivimos tal vez en un evangelio tan sencillo, donde no nos atrevemos a predicarles a otros porque tal vez se van a reír de nosotros, hermanos, Pablo, aquí en la epístola a los Efesios, va a ocupar muchos versículos para trabajar en nuestra identidad y en virtud de eso exigirnos con exhortaciones cuál es el rol de la iglesia, cuál es la labor fundamental por la cual el Señor y toda la Trinidad la constituyó, la creó y operó. Bueno, vimos también que en este compendio de los 27 libros que conforman el Nuevo Testamento, uno de los primeros que fue escrito fue Mateo y Santiago. Santiago, conocido también como Jacobo o como Diego, en la transliteración al griego, en el año 44 aproximadamente después de Cristo. Después viene Gálatas, que se escribe antes del 50. Recordemos que el 50 después de Cristo se celebró el primer concilio en Jerusalén, donde se trató el tema de la circuncisión para los gentiles. Ahí el Espíritu Santo guió a la iglesia, guió a los apóstoles para tomar una decisión que no era necesario imponer ese tipo de cargas, y esa noticia fue dada a conocer a las iglesias, principalmente compuestas por gentiles. Después vemos que Pablo escribe acá en Primera y Segunda Tesalonicenses cerca del año 50, 51 después de Cristo, y llegamos a este cuadradito amarillo, donde está el compendio de las epístolas carcelarias. Y son epístolas porque tienen un formato epistolar y fueron escritas por Pablo, ¿ya? Obviamente Lucas y Hechos no entran dentro de este compendio, pero sí las demás que están acá y que van a ser objeto de nuestro estudio este año, si el Señor así lo permite. Este cuadro es muy gráfico, es muy práctico y es muy útil para utilizar, para aplicar, para entender la Biblia, y cuando queramos leer cierto pasaje nos va a permitir saber el contexto histórico en el cual fue escrito. Por ejemplo, el Evangelio de Juan.
Uno puede pensar que a lo mejor está acá al comienzo, pero no, está al final, cerca del 90, 95 después de Cristo. Tiene un enfoque, es muy intencional, es muy teológico, muy profundo. ¿Para qué? Para precisamente contrarrestar la falsa enseñanza de estos falsos maestros que en este caso señalaban con claridad que Jesús no había venido en carne. Eso daba cuenta de un gnosticismo incipiente que estaba aflorando a fines del primer siglo, y llámese gnosticismo como esa corriente filosófica o llamémosle tipo de credo que sostenía que el cuerpo y lo espiritual no podían tener ninguna relación. Es más, lo que yo hacía en el cuerpo no afectaba mi vida espiritual. Y por eso pensaban, creían que el Señor no había venido en carne, no había tomado cuerpo, porque asociar la divinidad a esa realidad rebajaría el concepto de Dios. Bueno, y Juan precisamente comienza en su primer capítulo derribando este argumento, esta falsa enseñanza, señalando que este Jesús se hizo carne, anduvo en medio nuestro, fuimos testigos, lo tocamos, lo palpamos. Juan después más adelante va a decir que comió pescado, cosas que un espíritu o un fantasma evidentemente no podían realizar. Entonces, todo el marco por el cual el Nuevo Testamento fue escrito en su contexto histórico general tiene claramente una intención. Y se nos va a facilitar bastante en lo sucesivo cuando estudiemos otros relatos, otras epístolas, otro tipo de literatura neotestamentaria, identificar muy bien el contexto histórico en el cual fue escrito. ¿Qué más podemos decir de este cuadro? Que yo vuelvo a reiterar, para mí es muy útil, nos otorga elementos, algunos tips, algunas claves para poder entender mejor la lectura de la Biblia. Bueno, avanzamos. Vimos también que las epístolas es un género literario, es la forma de escribir y tiene cierta estructura, cierto contenido y lo debe tener, donde parte con un saludo, después está muy identificado el cuerpo del mensaje, la parte medular y una despedida. Y esto Pablo lo va a replicar en todas sus epístolas. Vimos que las epístolas nada se dice al azar, todo tiene una intención y se pone énfasis mucho en la parte de enseñanza y doctrinal para poder dar claridad al mensaje que se quiere transmitir. Vimos que el saludo lo encabeza con el autor, en este caso vimos que era Pablo, y también se refiere específicamente a los destinatarios. En el cuerpo hay una parte que es doctrinal, de enseñanza, y también es la parte exhortativa, donde se le pide a los destinatarios que cambien ciertas conductas o ciertas formas de pensar en virtud a la enseñanza que el apóstol estaba planteando. Y esto es un consuelo, porque nunca la palabra del Señor nos va a exigir cambios de actitudes sin antes habernos enseñado. Y eso es muy pedagógico, muy práctico, y yo lo veo con un profundo sentido de misericordia también, que el Señor a través de su palabra nos quiere corregir, pero ¿cómo nos corrige? Enseñándonos. ¿Cómo nos corrige? Demostrándonos cuánto nos ama. ¿Cómo nos corrige? Haciéndonos ver nuestros errores y que el Espíritu Santo opere en nuestras vidas para que nuestras vidas puedan cambiar. Y en todo eso yo veo que el Señor está ahí detrás con su gran amor. Y en la despedida, donde hay otros elementos, donde el autor puede incorporar algunos recados, otras menciones específicas para terminar con una bendición final. Por ejemplo, en Romanos, en el capítulo 16, en esta parte de otros, Pablo manda muchos saludos a varios hermanos que están en Roma. Y la forma de identificarlo es por una cualidad que él enumera en el capítulo 12 de Romanos. Sí, el fruto que todo cristiano debe evidenciar
Es muy interesante. El año pasado, no sé si se recuerdan los hermanos que celebramos cada domingo la escuela teológica en forma presencial, que llegamos a un punto de cómo el carácter cristiano debe evidenciarse. Y aquí en el capítulo 16 de Romanos, Pablo identifica a cada hermano con una virtud espiritual. Muy interesante. Y termina con una bendición final a los lectores de esta epístola. Vimos también que este formato epistolar tiene ciertas utilidades. Una de ellas era transmitir el mensaje que se deseaba comunicar. Se acortaban distancias a la hora de responder problemáticas y se mantenía vigente la enseñanza apostólica. Estas eran las tres utilidades del género epistolar en el primer siglo. Muy bien. Hemos visto algunos antecedentes históricos, hemos visto algunos comentarios que van a servir de mucho para entender no solo el tema de esta epístola, que es la iglesia, sino que también hemos visto que Pablo, cuando escribe esta epístola, está muy cercana al inicio de la persecución política, está muy cercana al periodo donde se inicia una nueva forma en que la iglesia iba a ser perseguida a través de los falsos maestros, y eso da cuenta de un hecho, de que Pablo ya ha escrito otras epístolas, ha escrito Gálatas, Tesalonicenses, ha escrito también a los romanos, a los corintios, y utiliza esa experiencia para derramar acá en la epístola a los Efesios cierto contenido teológico que va a profundizar de una forma mucho más rica. Sí, porque las ideas que tenían con los hermanos de Tesalónica, las ideas, la carta magistral que presentan los hermanos que estaban en Roma, Pablo las va a tomar y vamos a ver que son las mismas, pero las potencia de una mejor manera en la epístola a los Efesios. Pablo ha utilizado hasta ahora una palabra muy importante que asocia a esta idea. Debemos considerarla y tenemos que entenderla para que cuando nos aparezca en el resto de la epístola sea mucho más claro entenderla. Lo ha hecho con los Gálatas, en Corinto, en Tesalónica, en Romanos y también ahora en Efesios también lo presenta. Y esta palabra es el misterio. ¿Se acuerdan que hablamos de esto? Y este misterio, según la concepción teológica que Pablo pareciera tener, se refiere a un hecho que anteriormente estuvo oculto en el tiempo, pero que gracias al Señor salió a la luz. ¿Y qué es lo que es eso? Es el Evangelio, es la iglesia, es aquello que Dios siempre quiso tener. Vamos a ver que Dios siempre pensó en la iglesia y se concreta en la obra redentora de nuestro Señor. ¿Qué mejor momento de nuestro calendario 2020, Domingo de Resurrección, para señalar que gracias al sacrificio de Cristo en esa cruz se concretó este buen deseo de nuestro Dios de concretar, materializar, llevar a cabo lo que siempre quiso, su iglesia. Dios empezó a obrar y todo lo que Él obró, a partir de lo que se empezó a obrar, fue porque el hombre cayó, en la realidad triste de Génesis. Esa obra evidenció en Cristo la necesidad de hacer suyo un pueblo, y ese pueblo es la iglesia. Dios todo lo que hizo, lo hizo en forma revelada. Y cuando el Señor llegó, reveló su plan que estaba escondido en el corazón de Dios desde antes de la fundación del mundo. ¿Para quién? Para su iglesia. El plan soberano de Dios, si podemos señalar lo que la Biblia contiene de tapa a tapa, es la redención de la humanidad. ¿Y qué es la redención? Es el plan de Dios para que usted y yo podamos estar siempre con el Señor. Y esta realidad se encuentra en la iglesia.
Gracias a Jesús está el Evangelio y gracias al Señor está la iglesia. Gracias a Jesús que murió en esa cruz y que hoy recordamos como un triunfo de resurrección, la iglesia existe. Gracias a nuestro Señor está la realidad de la iglesia. Y en la iglesia es donde hay salvación. La iglesia es la que debe proclamar esta obra redentora. La iglesia es donde el reino del Señor debe continuar extendiéndose. Por eso la iglesia es la única que puede revelar a Dios. En la iglesia está nuestro Dios Padre, vemos a nuestro Dios Hijo y vemos a nuestro Dios Espíritu Santo. Todo esto es posible porque la iglesia está en Él. Vimos que la iglesia fue pensada por el Padre, materializada por el Hijo y sostenida en el día de hoy, en el año 2020, en medio de una situación mundial que ha traído mucha aflicción, es sostenida por su Santo Espíritu. Los hechos del Dios totalmente revelado, obrando en el pueblo que siempre quiso tener, que es su iglesia. Por eso Pablo advierte con severidad, lo hace a los Gálatas, e incluso lo hace a su hijo espiritual Timoteo. Ustedes no logran dimensionar lo que significa volver a la ley. No, ni siquiera logran imaginar el error garrafal en el que caerían si vuelven atrás. ¿Por qué? Porque es en la iglesia donde se encuentra el plan completo de nuestro Dios. Gracias a Dios, a la gracia que abunda en toda sabiduría, aleluya, podemos conocer lo que Él hizo y aquellos que antes nosotros no conocíamos. Tenemos que mirar al Señor como aquel que estaba desde antes de la fundación del mundo también, como aquel que tomó forma, una forma como la nuestra, murió, resucitó, fue al cielo, fue a preparar lugar para cada uno de nosotros. Y esa realidad Pablo no la puede desconectar de su forma de pensar. Pablo va a utilizar algunos conceptos refiriéndose a la herencia, refiriéndose a donde está toda bendición espiritual. Y es lo que vamos a ver un poquito más adelante. Bueno, señalamos que los destinatarios eran los cristianos que estaban en la ciudad de Éfeso. Y comentábamos que si bien Pérgamo era la capital oficial de las provincias romanas en el Asia, en los tiempos de Pablo fue Éfeso la que había llegado a ser la ciudad principal. Fue un gran centro político, educativo y comercial, clasificada con Alejandría de Egipto. Se situaba a las riberas del río Caister, a 5 kilómetros de la costa este del mar Egeo. Tenía un puerto artificial que permitía la entrada de los mayores barcos de la época. Por el valle del Caister pasaban rutas al interior y de allí al oriente, razones de por qué se convirtió en un importante centro político, educativo y comercial. Y ya sabemos que donde se genera comercio llega mucha gente y con la gente llega la cultura, con la gente llegan costumbres y con la gente llega creencias muy distintas, formas de vida, formas de comer, formas de vivir, formas de ver la vida, la cosmovisión. Y Éfeso era una ciudad muy, muy importante en todos esos aspectos. Vimos también que en esta ciudad se encontraba el templo a la diosa Diana, que era en su paralelo la Artemisa griega, pero no eran la misma, había mucha similitud. Y este templo era considerada una de las 7 maravillas del mundo antiguo. A pesar de la coincidencia, Diana era muy diferente de la Artemisa de la mitología griega, representada como una cazadora joven de gran belleza, debiendo sus orígenes a los cultos paganos orientales, siendo de hecho la diosa madre de la fertilidad. Claro, y aquí esta diosa, Diana,
Diana de los Efesios, representaba a la fertilidad no como un concepto solamente, sino que habían templos paganos donde se hacían culto a la diosa Diana, y la forma de celebrar culto a esta diosa era que todos los hombres tuviesen relaciones sexuales con las sacerdotisas de Diana. Era la forma de tener un encuentro espiritual con esta diosa, entre comillas. Y esta forma de ver la religión, esta forma de enfrentar la vida espiritual, iba a tener también un fuerte impacto en los cristianos que se encontraban en esa región. Entonces no era fácil vivir ahí, no era fácil ser un cristiano en esa ciudad, en esa época. Había una influencia de pecado, pero terrible. Y Pablo escribe esta epístola para reforzar la identidad de aquellos que han creído en el Señor como parte de su cuerpo, como parte de su pueblo, como la iglesia que son. Si llevamos esta realidad a nuestra vida actual, tiene mucha similitud, tanta similitud, donde vivimos en Santiago, muchas culturas, porque podemos decir que ya no solo hay chilenos en Santiago, sino que hemos aprendido y hemos sido bendecidos por muchos hermanos extranjeros, formas de ver la vida distintas, comidas distintas, pero al margen de eso, vemos que como sociedad se nos está impulsando una forma de creer que va contra los principios de Dios. Lo mismo que vivían y experimentaban los hermanos en Éfeso. ¿Y cuál fue la solución? Para Pablo, la solución pasaba por insistir, por hablar con claridad qué es la iglesia y cuál es nuestra identidad que tenemos en Cristo. Porque en la medida que entendamos cuál es nuestra identidad, cuál es nuestro propósito, debemos comenzar a vivir de una manera distinta. No se nos puede exigir en este tiempo actuar de una manera distinta porque sí, porque antes tenemos que empaparnos y saber por qué. Y aquí Pablo ocupa mucho de su esfuerzo para que estos hermanos, a los cuales quería un montón, a los cuales fue muy paternalista, vemos un enfoque muy pastoral en la vida de estos hermanos también, les pide que tomen en consideración lo que somos en Cristo, lo que es la iglesia, para comenzar a pedir evidencias de una nueva forma de vivir. Completando esta nefasta influencia del templo de Diana, influencia que generaba libertinaje sexual, influencia que tenía una moralidad absolutamente degradada. Por eso Pablo más adelante habla a los matrimonios, habla cuál es el rol del marido, cuál es el rol de la mujer, precisamente considerando las amenazas que había en la cultura y en la forma de entender la vida. Pablo dice, no, esto no debe ser así, y para más remate, como decimos acá en Chile, para peor, era una ciudad dada a la magia y el ocultismo. Y ahí hay un pasaje paralelo en Hechos capítulo 19, versículos 18-19, donde se refiere que los que se convirtieron al Señor eran también magos o hechiceros, y entregaron sus libros, que eran originales, eran muy costosos, y los quemaron. Es decir, era una ciudad realmente peligrosa para vivir, era una ciudad realmente peligrosa para ser cristiano, pero no hay lugar, por muy difícil que sea, donde la iglesia no puede hacer luz. Y eso Pablo lo tiene muy claro y se va a esforzar para poder transmitir esa idea. Iglesia de destino. La iglesia de Éfeso fue fundada por el apóstol Pablo en la última parte de su segundo viaje misionero, entre el 49 y 51 después de Cristo. Y el pasaje que lo narra es Hechos capítulo 15, versículo 36 al capítulo 18, versículo 22. Luego de su estadía en Corinto, 1 año y medio, y con gran
participación de Priscila y Aquila. Eso lo encontramos en Hechos, capítulo 18, del versículo 1 al capítulo 19, versículo 1. Probablemente la iglesia se estableció en la casa de dicho matrimonio. En 1 Corintios 16, 19 lo podemos encontrar. La iglesia fue fuertemente pastoreada y direccionada por el apóstol Pablo. Ya en su tercer viaje misionero, en 54-59 después de Cristo, eso lo encontramos en Hechos 18-23 al capítulo 21-16, llegando a extender su estadía cerca de 3 años. Hechos 20-31 nos da esa pista. Claro, y en esta iglesia fue donde el apóstol Pablo estuvo más tiempo, cerca de 3 años. Es la única carta del Nuevo Testamento en que la palabra iglesia refiere al cuerpo universal de Cristo más que a un grupo local. Y para entender con más exactitud la realidad de la iglesia en Éfeso, es muy importante que veamos los pasajes paralelos donde se da cuenta de la vida de esta iglesia. Y eso está en Hechos capítulo 19, versículo 8, versículo 10, del 23 al 27, capítulo 20, versículo 17, capítulo 29 al 31, versículo. Y 1 Timoteo 1, versículo 3 y Apocalipsis 2, 1. Fue escrita desde Roma durante el primer encarcelamiento del apóstol Pablo en dicha ciudad entre los años 60 y 63 después de Cristo. Fue compuesta contemporáneamente con Filipenses, Colosenses y Filemón. Bueno, en Efesios 3, 1, 4, 1, 6, 20, en Filipenses 1, 6 y 7, 12, 14, 19, 4, 22, en Colosenses 4, del 2 al 4, versículos 10, 18, y Filemón 1, del 8 al 13, nos va a dar cuenta de que Pablo efectivamente se encontraba preso, privado de libertad. Tanto Efesios, Colosenses y Filemón pudieron ser enviadas en una misma instancia por Tíquico y Onésimo. Los acompañantes de Pablo durante su prisión muestran la distancia inmediata entre las epístolas antes mencionadas. Por supuesto, se propone que Filipenses fue escrita breve tiempo después, debido a que los versos 1, 12, 19, 23 y 26 manifiestan la posibilidad de que el caso de Pablo estuviese pronto a ser decidido con resultados positivos. Él se encontraba muy esperanzado y sabía que iba a ser liberado con prontitud. Bien, y en este bosquejo sintético, solo del capítulo 1, hemos avanzado bastante, nos hemos detenido mucho también, porque en este capítulo 1 se encuentran las claves que Pablo va a entregar y que va a reforzar, y se va a esforzar mucho para poder dar a entender algunos principios teológicos respecto a la forma en que Dios obró pensando en su iglesia. Vimos que presenta sus credenciales apostólicas, destinatario y saludos, lo que es propio de una epístola y su formato. Pablo también va a señalar que la iglesia fue constituida por el Padre, versículos del 3 al 6, en el Hijo, versículos del 6 al 12, mediante la muerte del Señor, y es sostenida hasta el día de hoy por su Santo Espíritu, versículos 13 y 14. Y concluye este capítulo con una oración realizada por Pablo por la iglesia, que la encontramos en el versículo 15 al 23. Pablo ora para que conozca la esperanza a la que la iglesia ha sido llamada. Pablo va a orar para que la iglesia conozca la riqueza de su herencia. Y Pablo va a orar para que la iglesia conozca el poder que actúa en ella. Bien. Y en este dibujo vemos resumido lo que es el capítulo 1, versículo 1 al 13. Vemos que Pablo se mueve mucho por estas ideas, por estos conceptos, para reflejar la realidad espiritual
que la iglesia tiene y siempre ha tenido en el corazón de Dios. Vimos, por ejemplo, que en esta línea de tiempo, Dios, antes de la fundación del mundo, había pensado en la iglesia. Había pensado que esta iglesia pudiese evidenciar algunos aspectos, una distinción clara de lo que debía ser, cómo Él la pensó, y también señalar que esto no era solo para el plan presente, sino que había una herencia que estaba en la eternidad con Dios. Pablo señala que esta iglesia ha sido escogida por Dios en Cristo y que toda la realidad que la iglesia posee es encontrar en los cielos toda bendición espiritual, es que somos escogidos por Dios desde antes de la fundación del mundo para tener una vida santa y sin mancha. Santos es una forma de vivir distinta, es vivir consagrados, apartados para un propósito y sin mancha, y esto Pablo lo va a llamar la vocación con la cual hemos sido llamados. Dijimos también que el único santo y sin mancha es el Señor, y es decir, la iglesia es llamada a vivir como el Señor. Hemos sido predestinados para ser sus hijos. Eso lo encontramos en el versículo 5. Y aquí abordamos esta controversia que existe respecto de cómo Dios puede predestinar o escoger a algunos para ser salvos y predestinar a otros para perdición. Vimos que esta realidad en la que hoy día muchos cristianos también creen, en que si no es salvo es porque nunca estuvo en el propósito de Dios que fuese salvo. O dicho de otra manera, vemos en la forma de pensar en algunas iglesias evangélicas que es un hermano que es cristiano, que lo conocemos, que hemos compartido por años con él y que en determinado momento de su vida se aparta del Señor y ya deja de seguirle, es que nunca fue salvo. Hermanos, yo no creo que esa realidad sea de esa manera. Yo creo que Dios a todos les da la posibilidad hasta el último día de sus vidas en poder ponerse a cuentas con Él por medio del Señor. Yo considero que su gracia fue derramada para todos, no solo para algunos. Encuentro que esta elección no es específicamente en función de si yo o usted tenemos o no tenemos los méritos, sino que vimos que la elección, esta predestinación, esta elección antes de la fundación del mundo, Dios la hizo a aquellos que estuviesen en Cristo. Y ese estar en, vimos esa palabrita también, no sé si se acuerda, que determina lugar, posición, y es una condicionante a todos aquellos que están en Cristo, y los que están en Cristo somos la iglesia, es decir, el Señor predestinó a la iglesia. ¿Y quiénes componen la iglesia? Todos aquellos que están en Cristo a que viviesen esta realidad espiritual para conocer lo que el Señor preparó y para alabar su gracia. El Señor nos ha hecho aceptos en Él, nos ha redimido por su sangre, ha perdonado nuestros pecados. Tenemos una herencia que no está en esta tierra, que no está en este mundo. ¿Y dónde está eso? En los cielos, donde encontramos toda bendición espiritual. Es la herencia que tenemos preparada para cada uno de nosotros, y tenemos que alabar su gloria en la medida que entendemos y conocemos todo lo que Dios ha preparado para nosotros, no solo para los judíos, sino que también para los gentiles, es decir, para los que no son judíos. Ya hemos sido sellados con el Santo Espíritu. El versículo 13 va a decir que ese Santo Espíritu es la garantía de que esto efectivamente va a ocurrir, que efectivamente hay una herencia preparada a la que nosotros vamos a ir tal como nuestro Señor fue. Y todo esto
por puro afecto de la voluntad de Dios, porque Él es bueno. Porque Él es bueno. Porque derramó de su gracia, de su charis, de su amorosa forma de ser. Porque solo Dios es así. Diseñó su iglesia para que viviese y disfrutara de esta realidad espiritual, aún en medio de la ciudad más hostil, aún en medio de la corriente filosófica más peligrosa, aún en medio de las amenazas que puedan haber en contra de los cristianos a lo largo del tiempo. Dios preparó una realidad espiritual, y esa realidad espiritual la encontramos siendo su iglesia. Hermanos, somos iglesia del Señor, escogidos desde antes de la fundación del mundo. ¿Por medio de quién? Por medio de nuestro Señor, que nos hizo aceptos en su nombre, en su gracia, si permanecemos en Cristo. En este cuadro se resumen los 13 primeros versículos. ¿Qué más vimos? Que Pablo hace una oración por estos hermanos que están en Éfeso, pero, como hemos dicho, es una epístola que no es solo para una iglesia local, sino que es universal, lo que significa que es también para nosotros. Y el deseo que hubo en Pablo, en estos hermanos, se replica, yo creo, que hasta el día de hoy. Pablo hace una oración para que el Señor nos dé espíritu de sabiduría y revelación en su conocimiento. Vimos que la palabra espíritu era la disposición del ser, es decir, para que en los cristianos se despertara el deseo fervoroso, que hubiese las ganas para aprender y conocer más del Señor. Y también en ese ejercicio, para que en este entender y conocer, el Señor alumbre a través del Santo Espíritu la realidad espiritual que vamos a estudiar, la realidad espiritual que vamos a entender, la realidad espiritual que vamos a conocer. Es decir, Pablo ora para que estos hermanos que están en la asamblea de Dios autónoma, por decirlo así, tengan ganas de estudiar la palabra. Y también ora para que sea el Santo Espíritu que quite el velo y puedan entender lo que realmente la palabra quiere decir y cómo se puede aplicar a sus vidas. Ora también para que estos hermanos conozcan la esperanza a la que ha sido llamada, las riquezas que hay en su herencia y el poder que actúa en ella. Miren qué maravilloso. La esperanza, la riqueza de su herencia y el poder. Y vimos que este poder fue el mismo que operó en nuestro Señor Jesucristo. El poder que le levantó de los muertos. Y ese es su Santo Espíritu. Ese Santo Espíritu que resucitó a Cristo. Bien, vamos a avanzar señalando que han llegado algunas preguntas. Miren, capítulo 1 de Efesios, versículo 13, dice: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Ese es el versículo que este hermano o hermana citó para hacer la siguiente pregunta. Tengo la siguiente inquietud. En este versículo habla sobre ser sellados por el Santo Espíritu. Lo que entiendo es que cuando aceptamos a Jesucristo como nuestro Salvador, recibimos el Espíritu Santo. Es así, ¿verdad? Ese es el sello. Primera pregunta. Pero, ¿qué pasa cuando dejamos de escuchar la palabra, ya sea en el templo o en la Biblia, ya sea porque tenemos mucho trabajo o por diversas situaciones? ¿Seguimos estando sellados? Incluso conozco hermanos en Cristo que han perdido su amor a Dios y que después de servirle por años se han desviado. ¿Este sello sigue estando en ellos? ¡Wow! Tremenda pregunta. Vamos a tratar de responderla.
De acuerdo a lo que Pablo nos da como clave, como evidencia en este primer capítulo. Bueno, lo primero que señalar que sí, la primera pregunta que hace este hermano o hermana, refiriéndose a que cuando aceptamos al Señor como nuestro Salvador, recibimos al Santo Espíritu y ese es el sello. ¿Sí o no? ¿Es así, verdad? Sí. Hay una realidad, que cuando usted y yo hemos abierto, hemos rendido nuestro corazón al Señor, ahí comienza a operar el Santo Espíritu en nosotros. Primero el Espíritu Santo, según el Evangelio de Juan, nos convence de pecado, de justicia y juicio, y cuando nosotros reconocemos esa realidad y nos arrepentimos de nuestros pecados, el Señor nos perdona, el Espíritu Santo viene a morar en nosotros, comienza a vivir en nosotros, y eso es lo mismo que poner su sello en cada uno de nosotros. Somos propiedad de Dios, somos hijos de Dios, va a decir Juan en el capítulo 1, versículo 12. Nos ha dado la autoridad de ser llamados hijos de Dios. Así que esa primera pregunta es, efectivamente, ese sello ocurre cuando rendimos nuestras vidas al Señor y el Espíritu Santo comienza a hacer una obra en la regeneración, es decir, cambia gradualmente, en la medida que se lo permitimos, nuestra forma de pensar, nuestras acciones, y comienza también a actuar en nuestra santificación, en vivir solo para Dios, en consagrarnos para Él y alejarnos de aquellos que al Señor no le agradan. Y respecto a esta segunda parte de la pregunta, ¿qué pasa cuando dejamos de escuchar la palabra, ya sea en el templo o en la propia Biblia leyéndola, ya sea porque tenemos mucho trabajo o por diversas situaciones? ¿Seguimos estando sellados? Bueno, esta pregunta yo quisiera dividirla en dos. En la realidad de aquellos que se van enfriando, yo puedo ver que hay una línea muy delgada en el momento en que dejamos de preocuparnos de las cosas espirituales, dejamos de tener interés en ir al templo, en congregarnos, en aprender más del Señor. Hay una actitud. Pablo diría, yo quiero orar por ustedes, hermanos, para que tengan ganas de aprender. Y cuando estén aprendiendo, yo quiero seguir orando para que el Santo Espíritu les hable. Pero si eso no ocurre, ¿qué va a pasar? Y ahí viene lo triste, que yo creo que es el primer estado de un cristiano que está a punto de alejarse. Si ya no tenemos una vida de búsqueda, de oración, lo inevitable que va a ocurrir es que nos vamos a comenzar a llenar de la forma que este mundo piensa, de las costumbres que este mundo ofrece, de los tesoros, entre comillas, que este mundo ofrece, y no vamos a estar escondiéndonos, refugiándonos, alimentándonos y sosteniéndonos en la palabra de Dios. ¿Ya? ¿Seguimos estando sellados? Sí, yo diría que sí, pero con una clara diferencia, que estamos a punto de alejarnos del Señor. Y ahí entra la otra realidad, donde dice que conozco hermanos en Cristo que han perdido su amor a Dios y que después de servirle por años han desviado. ¿Este sello sigue estando en ellos? Y esta es una triste realidad. Y tenemos que analizarla de acuerdo a la forma en que Pablo lo presenta. Vamos a volver al cuadro, en este cuadro. ¿Cuándo somos iglesia? ¿Cuándo podemos decir que hemos sido predestinados para ser sus hijos? ¿Cuándo podemos decir que hemos sido escogidos por Dios desde antes de la fundación del mundo y que el Santo Espíritu es la garantía de que esta realidad va a ocurrir? Y no solo esto, sino que también es la garantía de que vamos a tener una herencia maravillosa en los cielos, donde no falta nada, donde hay toda bendición espiritual. Es cuando estamos en Cristo. Es decir, el Santo Espíritu da testimonio y es el garante de esta realidad cuando usted y yo nos encontramos en Cristo. Dicho de otra manera, si no estamos en Cristo, tristemente, no solo esta realidad no la vamos a vivir,
sino que no vamos a disfrutar de la herencia que tenemos preparada por Dios para todos aquellos que somos parte de la iglesia. Y aquí hay una realidad muy triste, porque claro, va a depender del enfoque teológico que queramos darle. Algo señalé anteriormente respecto de que hay hermanos que creen que hemos sido escogidos para salvación y otros han sido escogidos para perdición, lo que plantea una deficiencia en la obra redentora del Señor, que su sacrificio no alcanza a cubrir a toda la humanidad, lo que yo creo que es una herejía, es algo absolutamente erróneo. El Señor murió por todos, por todos. ¿Para qué? Para que todos alcanzasen salvación. El tema es que aquellos hermanos, se me vienen varios nombres a la mente, tantos recuerdos, tantas experiencias vividas, y hoy están tan lejos del Señor. Yo no creo que el Señor les haya escogido para que vieran algo de su gracia, sabiendo que nunca iban a ser parte de esta iglesia. No, yo no creo en ese Dios tan injusto. Yo creo que mientras tengamos vida, estamos a tiempo para volver a Dios, para poder estar en Cristo y disfrutar toda esa realidad espiritual. ¿Con esto qué quiero decir? Respondiendo a la pregunta, viendo como Pablo lo presenta, aquellos hermanos que fueron parte nuestra, que extrañamos, que echamos de menos, que no entendemos qué pasó y que hoy no están en Cristo, yo creo que el Espíritu Santo nos da esa garantía. No es esas arras que garantizan que esta realidad la vamos a vivir o la van a vivir, y tampoco esta realidad. Es decir, que el Espíritu Santo quita su sello. ¿Por qué? Porque no puede dar garantía, si no están en Cristo, de que esto acá lo van a disfrutar, como tampoco esto acá lo van a disfrutar. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, Santiago, el medio hermano del Señor, en su epístola precisamente dice esto: el que haga volver del error de su camino al pecador, tiene que saber que cubrirá multitud de pecados. Y la iglesia está llamada a mostrar al Señor. La iglesia está llamada a anunciar su evangelio. ¿Y cuál es el evangelio? Que hay perdón de pecados en Cristo, que hay una realidad espiritual preparada para todos aquellos que están en Cristo. Sí, por muy paradójico que sea, el afecto de su voluntad, la gracia que tiene Dios en este tiempo por medio del Señor Jesucristo, es redención por su sangre. ¿Para qué? Para que a través de Jesús seamos aceptos en Dios y para que volvamos a disfrutar toda esta bendición espiritual que siendo iglesia tenemos. Pero ¿cuándo vamos a disfrutar verdaderamente todo esto? Y cuando el Espíritu Santo va a dar garantía con su sello de que esto es verdad y esto es verdad, cuando estamos en Cristo. Entonces vale la pena no dejar de ser iglesia y anunciar las buenas nuevas del Señor. No solo los que no le conocen, sino que aquellos que están lejos. Para ellos también es este mensaje. Cuánto el Señor se alegraría al saber que algunos que antes le conocieron, en este tiempo, son reconciliados con Él. Y en este tiempo pueden ser nuevamente parte de su iglesia y disfrutar toda bendición espiritual. Y aunque no entendamos cómo esto puede ser, es que así nos ha amado. Así nos ha amado por el puro afecto de su voluntad. Y la iglesia debe mostrar a Cristo en esto. La iglesia debe evidenciar este mensaje maravilloso a los que están perdidos, a los que están lejos, porque aún es tiempo de salvación. Espero que
haya quedado más o menos clara la pregunta. Bueno, sigamos avanzando. Estamos en la zona de preguntas. La última clase, el domingo pasado, dimos la posibilidad de hacer algunas preguntas en relación al tema. Llegaron dos y es la que estoy tratando de aclarar, de compartir, para que sigamos avanzando. Espero que el hermano o hermana que haya hecho esta pregunta haya quedado satisfecho con la respuesta que le he dado. Y llegó otra pregunta. Dice así. Cita el versículo 5 del capítulo 1, donde dice: en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Buenas tardes, hermanos. Esperando se encuentren bien. Tengo la siguiente inquietud de Efesios 1:5, donde dice: en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Mi consulta es la siguiente: ¿qué sucede con las personas, tanto judías como gentiles, que vivieron en el Antiguo Testamento, que no tuvieron el privilegio de tener Biblia, ni saber de Jesucristo y del Espíritu Santo? ¿Cómo podían ser hijos de Dios? Porque si es por la ley, ninguna persona pudo cumplirla. ¿Cómo serán salvas entonces? ¿Y cómo se conformaba la iglesia en esa época? Bendiciones a todos. Bueno, esta pregunta me hizo pensar mucho durante la semana. Y dije, pucha, no debí haber ofrecido esas preguntas porque están muy difíciles. Pero lo bueno es que tenemos respuesta para las inquietudes, y si no las tuviésemos, seríamos tan sencillo. Y si esa hermana no lo sé, vamos a averiguar bien, vamos a estudiar más, nos vamos a preparar más. Pero espero que la respuesta que voy a dar pueda, en la medida de lo posible, aclarar sus dudas en relación a lo que usted está consultando. Bueno, este versículo 5 para mí es fundamental, del capítulo 1, es la realidad de Dios, mostrando el afecto de su voluntad, mostrando su amor, mostrando cómo Él es, que tanto nos amó que en Jesucristo, por medio de Él, hemos sido sus hijos, adoptados hijos suyos. Todos los que están en Cristo han sido elegidos desde antes de la fundación del mundo para ser sus hijos. ¿Por qué? Porque Dios es bueno, porque Él así lo quiso. No tenemos que entender esta realidad, porque nuestra mente es tan finita. Lo que sí tenemos que hacer es que en la medida que lo comprendamos y entendamos, cómo yo, siendo tan imperfecto, tan malo, tan injusto, tan cruel, Dios pudo amarme de esa manera. Si logramos entender esa realidad, tenemos que alabar al Señor, tenemos que darle gloria, tenemos que darle honra. Bueno, la pregunta que se nos hace es: ¿cómo si esta realidad, que por medio de Jesucristo somos adoptados hijos del Señor, qué sucede con las personas que vivieron en el Antiguo Testamento y no tuvieron este privilegio de tener Biblia, ni saber de Jesucristo y del Espíritu Santo? ¿Cómo podían ser hijos de Dios? Bueno, señalar que la revelación de Dios es siempre progresiva. ¿A qué me refiero con esto? Que lo que se nos dice de Dios en el Antiguo Testamento va de menos a más. Por ejemplo, la revelación de Dios se completó, llegó a su plenitud cuando Jesús vino y ocupó nuestro lugar. Dijo: ¿quieren conocer a Dios? Conózcanme a mí. ¿Quieren conocer al Padre? Conózcanme a mí. Jesús es la revelación completa de Dios. ¿Y cómo conocer a Dios? Tenemos que conocer más al Señor. Y en el Antiguo Testamento habían ciertas limitaciones propias en la forma que la cultura, que algunos contextos históricos definían en cuanto a la forma de entender a Dios.
Y Dios se muestra de a poco. Dios muestra o revela, se autorrevela en forma gradual, ¿ya? ¿Y qué es lo que vemos desde un comienzo? Que Dios quiere hacer suyo un pueblo. Y sabemos que ese pueblo es Israel. Y le dio una ley con la cual debían regirse, una ley con la cual debían demostrar que ya no creían en otros dioses, sino que creían en un solo Dios, y ese Dios es el único y verdadero. Una ley que, aunque era imposible cumplir, quería establecer ciertos parámetros, ciertos principios, que era abandonar una forma de vida y decidir creer para vivir en otra. De hecho, antes de la ley, vemos que Dios siempre ha obrado por la fe. Abraham le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela y toma tu mujer y yo haré de ti una gran nación, sabiendo que Sara era estéril. ¿Y qué es lo que hizo Abraham? Creyó. Y en su fe agradó a Dios. ¿Y cómo se manifestó esa fe? Esa creencia en que activó la fe y obedeció. Cuando Dios le dice a Abraham que sacrifique a su hijo como prueba de que verdaderamente Dios era su Dios, Abraham estaba dispuesto a hacerlo. Pero no porque era un mal padre, sino porque sabía que si llegaba a matarlo, Dios podía levantar incluso a su hijo de los muertos. Y vemos que Dios, antes de que cometiese ese crimen, lo detiene y le dice: ya he visto que eres un hombre que se puede confiar en ti, ya he visto tu fe. Y me voy al Nuevo Testamento, cuando Jesús va camino al Gólgota y este padre que va a entregar a su hijo, a Jesús, lo entregó, no detuvo su muerte por amor a nosotros. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que desde un principio se evidencia que aquello que va a salvar al hombre o la humanidad es la fe. Es una fe imperfecta de la vida del Antiguo Testamento, pero es un principio y una fe viva, es una fe que me mueve a hacer cosas, a cambiar actitudes, a creer en un Dios. Israel fue elegido como pueblo de Dios no porque fuese el mejor pueblo, no, sino dice que lo eligió porque era un pueblo pequeño, imperfecto, para hacer lo suyo. Y la forma en que van a ser juzgados, ya que no hay Jesucristo en el Antiguo Testamento como misterio revelado, a eso me refiero, sino tampoco hay Santo Espíritu para todos, sino que el Santo Espíritu capacitaba específicamente a hombres y mujeres por un periodo particular. Ejemplo, lo que ocurrió con los jueces. Y en el Nuevo Testamento esa revelación progresiva se hace plenitud por medio de la obra del Señor. Y claro, entre el Antiguo Testamento y el Nuevo hay una tremenda desventaja, al parecer. Se dice que el Antiguo Testamento es la sombra del Nuevo Testamento, que el Nuevo Testamento evidencia en la perfección del plan de Dios por medio de Jesús en medio nuestro, sí, pero el principio es este: aquellos que creyeron de corazón, aquellos que creyeron en Dios y le sirvieron y le siguieron con una fe genuina, yo creo que van a ser juzgados por su forma de creer, no solo por cuánto se esforzaron en cumplir o no la ley, no, sino que el Señor va a juzgar y va a ser suyo a su pueblo en función a la fe, a este principio que había en cada uno de ellos conforme a lo que Dios decía de sí mismo. ¿Y cómo se conformaba la iglesia en esa época? No había iglesia. Recordemos que la iglesia se perfecciona con la obra redentora de Cristo. Había un pueblo y ese pueblo se distinguía por una ley, y esa ley
establecía cierta forma de vida, cierta forma de comportarse con los demás, cierta forma de tener relación con Dios. Esa le daba el sello distintivo, pero no era iglesia. Era un grupo muy cerrado, un grupo de una nación, de una lengua, de cultura específica, como sombra también de lo que había de venir con esta iglesia, donde ya no iba a ser reservada solo a un grupo de personas que vivían en determinado lugar, sino que a todos aquellos que estuviesen en Cristo, en Cristo. Espero que estas preguntas hayan sido respondidas en la medida de lo posible. Y a continuación, les tengo una muy buena noticia, porque ha llegado el momento en que van a recibir su primera tarea. Sí, la primera tarea, con todo lo que hemos visto hasta ahora, con las 3 clases, y consideren como un regalo este repaso, donde he dado varias respuestas. Por favor, pongan mucha atención a las preguntas que van a ser incluidas para evaluar su aprendizaje. Vamos a ver. Escuela Teológica Asamblea de Dios Autónoma de Santiago, tarea número 1. Es muy importante que usted pueda poner su nombre y la fecha en que va a ser entregada, ¿ya? Yo la voy a mandar en formato Word y en formato PDF. Usted, si quiere, la hace en su computador y me la reenvía. Usted, si quiere, la imprime, la hace a mano con lápiz, le saca una foto y me la envía al correo que hemos dado para estos efectos, que es teologia.mata@gmail.com. Y esta es una observación muy importante. Las preguntas de esta tarea corresponden a la materia que hemos visto en las 3 primeras clases. El objetivo de esta medición es determinar su propio nivel de aprendizaje, que en definitiva es lo que será evaluado, su propio aprendizaje. Está permitido utilizar las presentaciones expuestas en clase, pero no está permitido buscar las respuestas en Google, ¿ya? Y en caso de encontrar este tipo de respuestas, es decir, hermanos o hermanas que googlean las preguntas para tener la respuesta, les vamos a poner un 0, ¿ya? Son preguntas que totalizan 100 puntos y cada pregunta va a tener una ponderación para llegar al total de 100 puntos. Las tareas deberán ser enviadas antes del inicio de la próxima clase, es decir, yo la estoy repartiendo hoy día, domingo 12 de abril, tienen que mandarla a más tardar el domingo 19 a las 9 de la mañana, ¿ya? En formato Word, JPG, que es foto, PNG, que también es foto, o PDF, al correo teologiamata@gmail.com. Y estas son las preguntas. Número 1. Responda brevemente. 5 puntos va a tener cada una de estas respuestas. ¿Cuál es el tema principal de la epístola a los Efesios? Mire qué fácil. ¿Cuál es el tema principal de la epístola a los Efesios? Segunda pregunta en relación a este ítem. Señale las 3 utilidades del género epistolar en el primer siglo. Señale las 3 utilidades del género epistolar en el primer siglo. Señale qué otras cartas comprenden el compendio de epístolas carcelarias. Indique de qué forma la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, operó en la constitución de la Iglesia. Debe identificar los versículos y la operación específica. Pregunta número 2. Señale con sus propias palabras a qué se refiere Pablo con el término vocación, ampliamente utilizado en esta epístola. Pregunta número 3. Elabora una lista con 7 características que posee la Iglesia según el capítulo 1 de Efesios. Indique los versículos.
7 características que posee la iglesia, según el capítulo 1 de Efesios. Una pista lo vimos en el cuadro, en uno de los cuadros que nos detuvimos harto tiempo. Pregunta número 4. Explique qué es el sello del Espíritu y hasta cuándo tiene vigencia en la iglesia. Y pregunta número 5. Explique con sus propias palabras a qué se refiere Pablo con la expresión predestinados y escogidos desde antes de la fundación del mundo. ¿A quién corresponde aplicar esta realidad? Y ahí tenemos 20 puntos más. Bien, esta es la primera tarea. Por favor, póngale muchas ganas. Repase, por favor, haga el esfuerzo de tratar de responderla solo o solita. Puede pedir ayuda si están haciendo el curso con su familia, con su esposo o esposa. He sabido que en San Juan, por ejemplo, están haciendo el curso una familia completa y nos ha llenado de alegría saber esto. Sí, pueden apoyarse, pero por favor traten de avanzar en lo personal primero. El objetivo de estas tareas es poder lograr un aprendizaje propio. El descubrir, aprendí esto. ¿Y cómo lo aprendí? Viendo a este pasaje, buscando y releyendo esta realidad y la puedo presentar de esta manera. Van a aprender un montón. Y yo creo que como pastores del Templo Central estamos orando para que el Señor les ponga esas ganas de seguir aprendiendo, de seguir estudiando, de seguir metiéndose y profundizándose en su palabra. Pero también oramos, como lo hizo Pablo, para que el Espíritu Santo les dé entendimiento, les ilumine y lo que han de aprender transforme por completo la forma que tienen de vivir y puedan decir, wow, Señor, ahora te puedo ver y te conozco de una manera tan distinta, tan cercana. Bueno, tienen que saber que como profesores somos muy misericordiosos en la revisión de tareas. Así que esto es una exigencia, pero una exigencia bonita. Una exigencia que nos va a fortalecer, nos va a bendecir. Así que póngale ganas, que sea una semana de mucha edificación. Que el Señor les bendiga también. Esa ha sido la primera tarea. Yo se las voy a enviar en formato PDF y también en Word, para que la puedan editar sobre el mismo computador y ustedes la guardan con otro nombre, con su nombre, por favor. Póngale su nombre. Si no me ha enviado su teléfono, póngalo también ahí como respuesta, la parte de la identificación, y lo manda al correo teologia.mata@gmail.com. Muy bien, esa ha sido nuestra cuarta clase. Estoy muy agradecido por la atención, por las preguntas que enviaron. Esperemos que este desafío que les he compartido respecto a la primera tarea se esfuercen en poder responderla, en averiguar, en revisar un poco el material, los videos. Pero lo más importante es que usted y yo aprendamos de esto. ¿Y por qué aprender? Porque si nuestra vida se sustenta en la palabra, con la doctrina, va a estar segura. Así que esto es de provecho, sin lugar a dudas es de provecho. Quédese, luego de algunos minutos vamos a comenzar nuestro culto de unidad virtual y esperamos que sea una linda instancia. El próximo domingo, si el Señor así lo permite, continuará con este estudio el pastor Felipe Melo. Que el Señor les bendiga. Hasta pronto.